Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Iván Castañón Martínez y hoy les voy a presentar el amplificador convertidor de voltaje a frecuencia. Esto es correspondiente a la materia de amplificadores operacionales en la carrera de Ingeniería Electrónica en el Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro. Bueno, primero tenemos esta parte que es la función de un convertidor de tensión a frecuencia o voltaje a frecuencia. Pues es cuando tenemos que convertir una señal analógica a una serie de pulsos. Una señal analógica generalmente son voltajes en donde encontraremos sensores principalmente en algunas aplicaciones de instrumentación. La aplicación de este dispositivo, pues como podemos observar en la imagen, tenemos aquí un convertidor analógico digital, donde la entrada es una señal analógica y la salida son pulsos o señales equivalentes a las digitales. Bueno, pues tiene un propósito siempre este amplificador. La razón para realizar este tipo de conversiones es que es más fácil transmitir y decodificar con precisión, que es lo que buscamos cuando queremos procesar una señal analógica y obtener información a partir de ella. Una de las aplicaciones básicas son unos medidores de voltaje o sensores o también algunos visualizadores de nivel. Son los que podemos encontrar en un convertidor analógico digital. También tenemos aquí un pequeño bosquejo donde tenemos un amplificador operacional, un comparador y, y varios componentes donde la entrada es una señal analógica y la salida son pulsos o bien una señal digital. Es mucho más fácil transmitir y decodificar con precisión una serie de pulsos que una señal analógica. Eso es el propósito general. Por eso es la aplicación de estos amplificadores. Además de que hay algunos factores como la distancia o como el ruido, por ejemplo, que pueden hacer una distorsión en nuestra señal. Estos convertidores tenemos una serie de especificaciones para el tensión frecuencia o voltaje frecuencia. Eh, Incluso podemos decir que son más estrictas respecto a un oscilador controlado por tensión. Las especificaciones que tenemos son, en primera instancia, un rango dinámico amplio. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una percepción de la señal amplia, como tenemos ahí en el ejemplo. También tenemos un error muy bajo de linealidad. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí abajo se encuentra un gráfico de una función lineal o de un modelo lineal, porque cuando hablamos de una linealidad, pues nos referimos a una proporción directa. Entonces, como nosotros estamos calculando un modelo de voltaje proporcional a la frecuencia, queremos que el error sea el mínimo posible. Para ello, la relación de proporción se hace con la constante K y generalmente esto es menor a 0.1%, por lo que podemos decir que gran parte de la señal obtenida en la entrada será la que obtengamos en la salida. Y por ende les da una precisión y una estabilidad bastante alta con el factor de la escala K ya antes mencionado. Tenemos algunos ejemplos, estos son el LM331 o 331, el LM2907, aunque este también tiene tendencia a ser convertidor frecuencia-voltaje, que otro compañero se encargará de explicarnos, pero también tenemos otros como el LM3900. Aquí tenemos nuestras imágenes, el primero, el 331, el 2907 y el 3900. El primero, el ejemplo para el LM331,
El conversor pues, tiene un integrado de gran versatilidad. Esto se refiere a que tiene un rango bastante amplio de 1 Hz hasta 10 kHz, con estos errores que son aceptables. Después, el error de la no linealidad de la escala, lo que hablábamos acerca del modelo lineal, tiene más o menos 0.02%, que quiere decir que es menos del 1%, como ya hemos hablado. Por lo que podemos decir que es un amplificador, convertidor, tensión, frecuencia o voltaje-frecuencia que tiene un error mínimo. Y también una posible ventaja puede ser que el voltaje de alimentación son 40 volts máximo. Aquí tenemos el LM331 de manera interna. Este amplificador también puede usarse como convertidor frecuencia-voltaje. Sin embargo, la composición interna es la que cambia. Y para un convertidor voltaje-frecuencia tenemos lo que observamos aquí, que es en la entrada, en esta parte, el voltaje de entrada se compara con una tensión aquí en la resistencia y el capacitor. Tenemos dos amplificadores operacionales. Tenemos arreglos de transistores, por ejemplo, un arreglo especial es el espejo de corriente de precisión. Tenemos un flip-flop, que cuando hablamos de señales de pulsos, un flip-flop es hasta cierto punto una opción lógica para un diseño de este tipo. Y tenemos más componentes, ya vimos transistores, amplificadores, comparadores y elementos de electrónica digital, pero de lógica secuencial. Y posteriormente al arreglo de transistores, del flip-flop a la salida, obtenemos el voltaje de salida de pulsos o de frecuencia. El otro ejemplo, como ya les mencionaba, es un convertidor de frecuencia a voltaje, pero este convertidor o este amplificador es de menor precisión con respecto al anterior, al 331. Lo que tenemos aquí es que como este tiene un 0.3% de error de la no linealidad, o sea del modelo lineal, quiere decir que esto es menor al 1%, por lo que este 0.3 resulta ser mayor que el 0.02 que presentaba el 331. Y este trabaja con voltajes más pequeños. Por ejemplo, su voltaje de alimentación máximo es de 28 volts. A continuación se mostrará el circuito interno o el diagrama de bloques general de este amplificador. Un comparador de tensión en la entrada y tiene una función de histéresis mediante una bomba de carga como un convertidor de frecuencia en tensión y un amplificador operacional con un transistor de salida. Aquí tenemos el diagrama de bloques. Aquí tenemos al principio en la entrada, aquí en la primera terminal, aquí tenemos el amplificador comparador, después viene la bomba de carga y después viene otro amplificador operacional que va a un transistor para otorgarnos la salida. Pero como dijimos, el 2907 tiene menor precisión que el anterior, además de que es menos versátil que el 331. Y vimos que el 331 puede ser tanto convertidor de frecuencia a voltaje, o como es el objetivo de este video, de voltaje a frecuencia. Gracias por tu atención, esto ha sido todo.